Bueno, y estas imágenes de Bolivia, donde este domingo hay elecciones, son parte de la agenda política caliente de América Latina en estos últimos días. Venimos de elecciones en Brasil, hay un balotaje dentro de poco tiempo. Y bueno, Mabel, a diferencia de Brasil, donde fue una elección muy peleada y ahora hay mucha incertidumbre a propósito de quién puede ganar finalmente la elección presidencial, en Bolivia las cosas están bastante claras porque todas las encuestas abrumadoramente dan a Evo Morales como el favorito para ser reelegido. Sí, con un porcentaje alto, casi rondando el 60% de los votos, son los que están planteando las encuestas, y además sus rivales, el que más se le acerca no llega al 20%, así que creo que ese es un tema, un dato central para analizar el sentido de este apoyo tan rotundo que cosecha el presidente Evo Morales en Bolivia, una Bolivia que está en un contexto internacional y regional complejo, y sin embargo muestra datos muy exitosos, no solo en su performance económica, sino también en algunos indicadores sociales de alto impacto. Bueno, las elecciones en Bolivia son muy interesantes para la política latinoamericana y la política argentina, porque no solo se trata de un país vecino, sino porque se trata de una experiencia nacionalista, de izquierda, que ha incluido expropiaciones, nacionalizaciones de empresas, bueno, muy significativas. Y para entender mejor lo que está ocurriendo en Bolivia, está esta noche con nosotros Martín Sivak, autor de la biografía, bueno, más documentada que por lo menos se conoce sobre el líder de esta nueva revolución boliviana, ¿no? Bueno, Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Y tu libro ha sido un éxito extraordinario, más de 35.000 ejemplares vendidos y lo has reeditado recientemente y actualizado. ¿Qué contás en esta última parte? Bueno, el libro, cuando salió en el año 2008, fue un momento donde la prensa internacional planteaba esta situación casi de guerra de secesión, ¿no? Por el conflicto de Evo Morales con las élites del oriente del país. Entonces, en esa situación, también hay una tendencia siempre a caricaturizar la situación boliviana. Siempre es un país que está al borde o de desmoronarse o de partirse. Entonces, el libro se publicó en ese entonces, y entonces la nueva edición son los últimos 8 años, 6 años desde ese conflicto de 2008 hasta la elección presidencial. Vaya si pasaron cosas, ¿no? Claro, pero una etapa además en donde esa secesión o esa amenaza de secesión fue anulada, y hoy las últimas noticias son que en Santa Cruz hubo un acto masivo de apoyo a Evo Morales, cosa que era impensada hace poco tiempo atrás, ¿no? Sí. Si las encuestas se confirman, creo que el dato más importante el domingo es que Evo Morales habrá ganado en todos los departamentos del Oriente. Eso realmente es muy, muy significativo, porque primero, cuando empezó el MAS, sacaba el 2% de los votos, una fuerza que tenía muy poca presencia. Y en el año 2008 Evo Morales no podía ni siquiera aterrizar con su avión en el Oriente por los bloqueos a los aeropuertos. O sea, ¿cómo se desmanteló esa oposición regional tan fuerte? Creo que de varias maneras. Primero es que Evo Morales tomó la idea de la autonomía. Evo Morales tiene un discurso muchas veces radical, anticapitalista, antiimperialista, pero es pragmático y es flexible y negociador. Entonces incorporó la autonomía a la nueva Constitución. En segunda instancia, destinó una enorme cantidad de obra pública e infraestructura al oriente del país, aisló a los más radicales, porque, digamos, Oriente tampoco es un grupo tan homogéneo. Y también creció, digamos, territorialmente las organizaciones sociales. Si esto se le suma a que estos años de bonanza económica los empresarios cruceños han ganado mucho más plata, lo que yo hablo con los empresarios cruceños, ellos dicen: tampoco nos vamos a pelear si nos está yendo muy bien. O sea, a la empresa privada cruceña le ha ido muy bien estos años. Lo mismo a las empresas extranjeras. En ese año 2008, ¿se acuerdan cuando fueron las nacionalizaciones? Todas las empresas extranjeras habían amenazado con irse, nos vamos a ir. Y finalmente se han quedado todas, y todos le han ido bastante bien. Pagan mucho más impuestos. Antes dejaban el 18% de lo que ganaban, lo dejaban en Bolivia. Ahora dejan el 50, 55%. Igual ganan. O sea que imagínense lo que habían ganado antes. Y Bolivia ha pasado a ser la niña mimada del FMI, del New York Times, que se llenan de elogios, sobre todo por la economía, y ahí hay un personaje clave que es Luis Arce, que es el ministro de Economía, que ha estado desde el comienzo, ¿no?
Exacto. con ¿no? Evo Morales. Mira, para mí una de las cosas más significativas a nivel burocracia estatal es que Evo Morales ha, digamos, cambiado la burocracia estatal, ¿sí? Es decir, hay una nueva élite gobernante, ¿sí? Dirigentes sindicales, intelectuales, miembros de ONGs, pero hay algunas excepciones. Una excepción es Luis Arce, que es un funcionario de línea del Banco Central, que él fue el que en algún sentido persuadió a Evo Morales de tener un déficit controlado, que la inflación en un país con la historia de hiperinflación como Bolivia había que mantener controlada, y Evo Morales en algún sentido tomó esas ideas de Luis Arce. Por eso no solamente que la inflación estuvo siempre por debajo del 10%, sino que el peso boliviano se revalorizó frente al dólar. Evo Morales asumió con un dólar a 8 y está a 7. Entonces todas estas cuestiones que han sido para mí muy sorprendentes, porque yo conocí a Evo Morales previo a su asunción, y él incluso lo dijo, yo lo cuento en el libro, unos momentos que a mí más me impactó en un desayuno del Council de las Américas frente a los principales empresarios, inversores en América Latina, dijo, les voy a decir algo, yo cuando llegué a la presidencia no sabía cómo se generaba la inflación, me explicaban y no entendía, porque yo no terminé el colegio, no tengo esa formación que tiene usted. Ahora entendí y sé que no hay que tener inflación. Entonces, ese es el Evo Morales más sorprendente, que se ha revelado como un gestor y se quiere muy, si se quiere, discreto con el gasto. Hay inversión, por supuesto, hay una enorme, se han invertido 8.000 millones de dólares en programas sociales, no es que no hay inversión pública, inversión social, pero esas variables, la de la inflación y la de revalorizar el peso frente al dólar, ha sido prioritario en la gestión de Arce. Claro, porque Bolivia tiene un fenómeno único, que tiene reservas internacionales por 15.000 millones de dólares, que equivale al 50% del tamaño de su economía. Sería como si la Argentina tuviera reservas por 200.000 millones de dólares, ¿no? Y eso le da una enorme solidez y le permite financiar obras como el teleférico de La Paz, que ahora lo están ampliando, y eso le genera una enorme popularidad, ¿verdad? Sí. Claro, un teleférico que algunas personas creen que el teleférico era un paseo turístico, y no, es un medio de transporte central que comunica el Alto con la ciudad de La Paz, y tiene como líneas, como en vez de subte, es un subte en el aire, ¿no? Sí, sin duda, ahí ha habido esa idea de la bonanza económica, del boom del consumo. Otro dato también muy significativo, ahora se consume en Bolivia el doble de leche que se consumía hace 10 años atrás. Hay una sensación de consumo y bienestar, la pobreza se redujo del 64% al 32%. Eso también es lo que explica esa popularidad. El tema de las reservas también ha sido clave. Evo Morales asumió con 3.000 millones de dólares de reserva, y ahora está, como decía Pablo, en 15.000. Es tal esa situación que algunos países latinoamericanos le han pedido dinero a Bolivia en las últimas semanas, entre ellos, tengo entendido por lo que hablé con funcionarios bolivianos, Argentina le habría pedido un préstamo. Entonces eso también habla de una situación donde se han invertido algunos roles, ¿no? Siempre los países latinoamericanos tienen una cuestión paternalista de cuidar al presidente indígena, de cuidar a la Bolivia que se desmembra. Bueno, ahora Bolivia, en el contexto de la situación en Venezuela, en Argentina, incluso en Brasil, evidentemente se ha diferenciado, y ya habría que revisar un poco esa idea del paternalismo hacia la pobre Bolivia. Claro, hay una cosa que vos señalás en el trabajo, hiciste una de las tantas entrevistas que le fuiste haciendo en distintos lugares, y en una de ellas preguntabas cuál era la base de lo que iba a continuar en su política, si había cambiado o no, y una de las cosas que me llamó la atención es que decían que uno de los principios básicos era que la autoridad no roba, no miente y no es floja, ¿no? Como eran como rasgos, esto de no robar, y hubo casos de corrupción que rápidamente los resolvió Evo Morales apartando a gente de su estrecha confianza, ¿no? Sí, hay una percepción social, incluso yo lo he hablado con todos los expresidentes bolivianos que pueden decir que Evo Morales es autoritario, ignorante, pero su honestidad personal nunca ha sido puesta en duda. Su mano derecha, Santos Ramírez, que era el presidente de la petrolera estatal, fue descubierto con una coima, cobrando una coima, y hace 6 años que está en una cárcel común sin ninguna asistencia del Estado, y no era un funcionario, una persona muy próximo al presidente. En ese sentido ha sido muy ejemplificador y hay una percepción. Después siempre es muy difícil, digamos, medir los niveles de corrupción. Sí, la percepción social. Y la percepción social es que es un gobierno, ¿sí?, donde la corrupción se ha disminuido y el presidente es un hombre honesto. Que eso tiene un notable impacto. Es algo que también, comparado con Venezuela y la Argentina, es un cambio, me parece, es una diferencia sustantiva. Claro, y además eso se ve también en la magnitud de las obras públicas que se están realizando, se ve, se constata, está presente. Y el contraste con Argentina, bueno, las similitudes y los contrastes, ¿no?, son muy interesantes. Ahora vamos a conversar en el próximo bloque
una pregunta sería, ¿la economía lo explica todo? ¿No? Porque Bolivia tiene además una política muy específica, que es toda esta cuestión de la Pachamama, del buen vivir, muy original, muy andina. Entonces sería bueno profundizar un poquito más cuáles son las similitudes y diferencias de Bolivia y sus vecinos con respecto a Brasil, Argentina, Venezuela, donde la economía no va para nada bien comparado con una Bolivia en auge, que es la economía que más crece en América Latina y que muy seguramente reelegirá a Evo Morales este domingo. Eso lo vamos a conversar cuando volvamos del corte, enseguida venimos. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Con Itaú Negocios y Comercios, podés ocuparte de lo que realmente te importa. Tu negocio. Porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Esos minibuses que se veían recién en las imágenes de La Paz están siendo o van a ser sucedidos por modernísimos sistemas ¿cómo se llama? El teleférico, que ya abrieron 2 líneas, va a abrir una tercera y recientemente el gobierno de Evo Morales ha anunciado que va a invertir más de $300 millones en otras 3 líneas más. O sea, se propone realmente revolucionar el transporte público en la ciudad. Esto tiene un enorme impacto político y sobre el bienestar de la calidad cotidiana, la calidad de vida, ¿no?, de la sociedad. Y este es un punto, Martín, que queríamos profundizar contigo. La cuestión de esta filosofía que tiene Evo Morales de
del buen vivir, que no es exclusivo de Bolivia, sino que está Ecuador, en Ecuador, en andina, otros países de la región andina. ¿De qué se trata esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Es solamente una declamación o tiene algún efecto práctico? Sí. Bueno, la idea del vivir bien es una suerte de posición al vivir mejor, ¿no? Supuestamente son tan malas las condiciones de vida que uno debería conformarse con vivir mejor, ¿no? La idea es vivir bien. Obviamente que la incorporación de lo indígena al Estado, es decir, Bolivia hasta hace poco era una república, ahora es un primer Estado donde se han reconocido esas 36 naciones dentro de la nación, ha tenido un notable efecto en términos de inclusión y la idea del respeto por la diversidad. Pero también es cierto, y creo que forma parte de la complejidad de este proceso, es que hay una tensión muchas veces entre estas reivindicaciones indígenas y ambientales con el desarrollo económico. El mejor ejemplo de eso es el TIMNIS, una carretera que se construyó donde grupos indígenas ambientalistas decían que eso afectaba el medio ambiente y tenía una relación, digamos, ancestral con esos pueblos. Y Evo Morales priorizó el desarrollo económico, es decir, y al mismo tiempo China está financiando un satélite, Tupac Katari, líder de la principal revuelta anticolonial del siglo XVIII, para darle internet a las escuelas bolivianas. Entonces, ¿qué es lo indígena? ¿Qué es lo nacional y popular? Es decir, Evo Morales capta esa hibridez, o sea, no hay que tener una idea de que los movimientos indígenas son homogéneos y están todos detrás de Evo Morales. Por el contrario, ha generado muchas de las políticas de Evo Morales son muy discutidas, incluso su política minera extractivista. Por supuesto que es mal vista. O sea que él en Naciones Unidas tiene un discurso de defensa de la madre tierra, él consiguió que el agua sea declarado un derecho humano, pero al mismo tiempo los ambientalistas no están contentos con sus políticas mineras. Entonces, por eso que es una tensión permanente entre eso. Tensión grande porque ciertamente la tradición boliviana es una tradición minera, entonces pre-conquista, entonces es también complicado, como el discurso ambientalista tiene parte de lo autóctono y parte de lo que no es autóctono, entonces esas discusiones son muy interesantes sobre lo técnico y lo ancestral, ¿no? Es decir, lo ancestral en prácticas, pero lo técnico como lo moderno que no se va a renunciar a ello, ¿no? Es decir, no renunciar al logro de la humanidad colectivos por preservar modos milenarios, porque también esa es una discusión, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, bueno, uno de los que defiende ese punto es el vicepresidente García Linera, ¿no? García Linera también va por la reelección ahora, es la misma fórmula. Sí, es la misma fórmula, se mantuvo la misma fórmula, ha sido un tándem que inicialmente fue sorprendente porque Evo Morales es una persona muy desconfiada y García Linera es un recién llegado al mundo de Evo Morales. Entonces fue como una incorporación nueva en pos de esto, de sumar intelectuales y profesores universitarios que tienen gran importancia ahora en el esquema de gobierno. Han funcionado y se han completado muy bien al punto que García Linera es uno de los grandes explicadores, conceptualizadores del proceso y es muy importante también en la discusión pública de medios, ¿no? García Linera es una persona y que también le ha ayudado también a Evo Morales a acercarse a algunos sectores medio alto urbano que tenían serios problemas de clase y de raza con él, ¿no? Entonces García Linera también es parte de esa complementariedad, ¿no? Claro, sí, un intelectual además muy lúcido, muy brillante es un en general en América Latina. Matemático y sociólogo y además ex guerrillero, ¿no? Sí. Así que, bueno, y intelectualmente muy interesante. Implica la complejidad de lo que se está viendo en Bolivia. Ahora, hay un elemento de continuidad muy grande que estábamos viendo. Luis Arce, ministro durante varios años, García Linera. Esto es un contraste fuerte con la Argentina o Brasil, donde hay reemplazos, relevos mucho más veloces. Chaguacera, que es el canciller, también sigue siendo... Sí, yo diría que es una, digamos, Choquehuanca, que es el canciller, que es el primero. Y, o sea, la economía y la política exterior está en manos de las mismas personas. Ahora, después el resto de los ministerios ha tenido altos niveles de rotación, altísimo. ¿Por qué es eso? Porque son los acuerdos, digamos, que establece Morales con distintos grupos, o sindicatos, o gremios, entonces hay mucha rotación, con estas excepciones, ¿no? Ahora, el gran problema, que para mí es el gran problema a partir del lunes, es el tema de la sucesión. Digamos, lamentablemente no se ha fortalecido el partido político, es un proceso muy personalizado en Evo Morales. La personalización, que era inevitable en un comienzo, por razones obvias, el primer presidente indígena, esa despersonalización no se ha producido todavía. Entonces, el riesgo de eso es que si el MAS se impone con 2/3 el domingo, pueden forzar un cambio de la Constitución y dar una reelección indefinida. Eso para mí sería
las peores decisiones que puede tomar el gobierno. O sea, pero la despersonalización no ha comenzado y no hay al momento un sucesor. Para esta elección había condiciones muy buenas para otra candidatura, porque la economía está muy bien, porque la oposición no tiene ningún peso y porque la popularidad de Evo Morales es alta. Sin embargo, se optó por el camino de la tercera elección. Claro, Fue la segunda elección, ¿no? ¿Cuántos años se reeligen? Por 5, hasta el 5. 2020. Claro, pero esto es una gran discusión sobre las reelecciones o no, porque en los sistemas parlamentarios las reelecciones pueden ser indefinidas, entonces, y no se considera que es un problema, sino cómo se construye el entramado para que alguien pueda seguir ejerciendo un liderazgo por tantos años. O sea que eso también es un tema a discutir, porque los niveles de inestabilidad que pueden provocar ciertos cambios también hay que tomarlos en cuenta, y en una discusión más abierta, más sincera, ¿no? Decir cuáles son los bandazos que están dispuestos a aceptar las sociedades cuando se aferran a una regla que tiene una complejidad también, ¿no? No habría, yo por lo menos no haría una profesión de fe sobre la reelección o no reelección, ¿no? Si es que existen otros mecanismos que garanticen la alteridad. Ahora, si eso significa clausurar la alteridad, sería muy complicado, pero a veces con la posibilidad de reelecciones también se pierden elecciones. Sí, pero también es cierto que en el caso de Evo Morales hay una relación sacrificial con el ejercicio de la presidencia, ¿no? Se levanta a las 5 de la mañana, termina a las 12, no tiene vida privada, no hay feriados, no hay descanso, y él toma una gran cantidad de decisiones. Él decide el menú de sus custodias hasta relación con Chile, es decir, es un presidente que toma muchísimas decisiones. Entonces, en el ejercicio y en el desgaste de la presidencia, que siga habiendo tanta decisión en el Palacio Quemado, para mí a largo plazo, es un problema. Sí, más allá de que sea reelecto o no, sino la modalidad. Que no creo que, a esta altura me parece que no creo que cambie, aparte porque, digamos, en términos generales le ha ido bastante bien, ha sido una experiencia que uno puede gustarle a Evo Morales, pero Bolivia es un país que está en muchísimo mejor situación en todas las variables que antes de Evo Morales. Claro. Sí, bueno, tal vez la experiencia económica, no sé si política, pero económica más exitosa de los últimos 100 años, ¿no? Y bueno, ¿en qué medida también recoge las tradiciones de la famosa Revolución del 52, que fue, bueno, el equivalente al peronismo en Bolivia, ¿no? Una primera nacionalización que después fue frustrada. Esto finalmente, después de muchos años, muchas décadas, Evo Morales tiene una economía nacionalizada en gran medida, pero donde el sector privado débil logra todavía también hacerse un espacio, ¿no? Sí, yo añadiría que la estabilidad política también es totalmente inédita. Pensá que desde la recuperación de la democracia en el año 82 hasta el 2005, casi todos los presidentes tenían 20, 22%, 25%, en un país donde hay una larga tradición de inestabilidad, ¿no? Hay creo que 86 presidentes que no llegaron a un año de gestión desde la fundación de la República. O sea, entonces, la estabilidad política es una variable muy importante que también explica, ¿no? Y estas diferencias con el segundo es totalmente inédito en la historia del país. Ni siquiera el MNR tenía esta popularidad. Por eso también eso es destacable. Insisto, creo que el promedio de la recuperación de democracia hasta Evo Morales era el 27%, sacaban los presidentes ganadores. Acá estamos hablando de que fue reelecto con el 64% y se espera que el domingo va a repetir más o menos esas cifras. Es 64%. Muy alta. Con 40 puntos de diferencia con el segundo. Y encima el segundo, que es Doria Medina, un empresario cementero, digamos, no hay cuestionamientos de fondo. Obviamente que puede hacer una campaña con algunos eslogans, pero las nacionalizaciones no están en revisión. Claro. A diferencia en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Chile, que hay una derecha consolidada. En el caso de Bolivia, que en Bolivia siempre hubo una derecha, siempre hay una derecha que saca el 20-25%. La derecha, digamos, se ha quedado sin agenda porque frente a esta popularidad de las medidas, los candidatos pueden ofrecer, si se quiere, una visión un poco más moderada de lo que está haciendo Evo Morales, pero no mucho más. No tiene opción por derecha real ni tampoco por izquierda, porque tampoco no hay forma de plantearse ir más rápido por fuera de este esquema que inaugura el MAS y que inaugura Evo Morales, ¿no? Entonces eso son cuestiones muy interesantes. Bueno, entonces el domingo posiblemente no haya sorpresas, pero es fascinante el proceso boliviano seguirlo. Además, que la Argentina viven cerca de 1 millón de bolivianos, ¿verdad? Y también se vota aquí también. Sí, van a votar más de 80.000 bolivianos. La anterior elección de Evo Morales sacó el 94%. Ah, bueno. Ya sabemos. Bien, Martín Sivak, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y felicitaciones por la reedición de tu libro, Jefazo, lectura imprescindible para el que quiera saber qué está pasando en Bolivia. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.